Hoy, jueves 26 de agosto del 2021. El Evangelio de hoy, según San Mateo, capítulo 24, del versículo 42 al 51. Por eso, estén despiertos, porque no saben en qué día vendrá su Señor. Fíjense bien, si un dueño de casa supiera a qué hora lo va a asaltar el ladrón, seguramente permanecería despierto para impedir el asalto de su casa. Por eso estén alerta, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que menos piensan. ¿Quién será el servidor fiel y prudente que su Señor ha puesto al cuidado de su familia para repartirles el alimento a su debido tiempo? Feliz ese siervo a quien su Señor al venir encuentre tan bien ocupado. En verdad les digo, le confiará la administración de todo lo que tiene. Al contrario, el servidor malo piensa, mi Señor demora, y empieza a maltratar a sus compañeros y a comer y a beber con borrachos. El patrón de ese servidor vendrá en el día que no lo espera y a la hora que menos piensa. Le quitará el puesto y lo tratará como a los hipócritas. Allí habrá llanto y desesperación. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el Evangelio de hoy, según San Mateo, Jesucristo nos concede su palabra haciéndonos ver, diciéndonos que estemos alertas. Cuando nosotros, pues, muchas veces estamos sin la gracia, sin la oración, sin la perseveración, pues estamos como esos servidores, pues, que dice acá el Señor Jesucristo. En verdad les digo, le confiará la administración de todo lo que tiene al siervo fiel, pero al siervo malo, pues es aquel que empieza, dice, a maltratar a sus compañeros y se dedica más a las cosas, más de comer y beber con borrachos. Pues, ¿qué dirá el patrón de ese servidor? En ese momento cuando viene, menos esperado, a la menos hora que piensa, pues ese servidor malo, pues vendrá y le quitará ese puesto. Y ese puesto, pues, le corresponderá a las personas que en lo poco que han sido fieles, pues el Señor entregará todos esos dones, esas gracias que el Señor conoce en nuestro corazón. Debemos estar en constante oración, en constante gracia, porque el Señor vendrá, dice bien claro. Vendrá como hace un ladrón, pues que un ladrón como viene a asaltar, porque nosotros no sabemos en qué hora, en qué momento Jesucristo vendrá a llamarnos por nuestro nombre. Por eso Jesucristo nos dice, estén despiertos, porque no saben en qué día vendrá su Señor. El Señor en qué momento vendrá de nuestra vida a pedir, pues, de nosotros, que nos ha entregado la vida, y esta vida pues es una bendición que Dios nos ha otorgado aquí al venir a este mundo, y nosotros sabemos que nosotros cuando estamos pequeños, si nuestros padres han sido fieles servidores, buenos administradores, harán que sus hijos sean bautizados desde pequeños y reciben pues los sacramentos de la iniciación cristiana a través del bautizo. De ahí pues vamos a estar preparados para recibir el sacramento de la Eucaristía, que es el cuerpo y la sangre de Jesucristo. Y nosotros muchas veces no permitimos los sacramentos en nuestros hijos y no estamos siendo buenos padres, buenos, como se dice, ¿no? En la gracia que el Señor nos ha regalado en bendición
a los hijos, no estamos siendo fieles servidores como padres de familia. Muchos padres abandonan a sus hijos, rechazan a sus hijos, hacen todo lo que quieren con su vida, con tal de que ellos vivan lo que ellos quieren. Y el Señor pues vendrá en un momento en que nos vendrá, Él mismo lo está diciendo. Si un dueño de casa supiera a qué hora lo va a asaltar el ladrón, pues el Señor Jesucristo está poniendo como un ejemplo. Si supiéramos, pues, en qué momento va a venir un ladrón, seguramente permanecerían despiertos para impedir el asalto de la casa. Pues el Señor nos ha otorgado en bendición a cada uno de nosotros, ya sea como consagrados, sacerdote, religiosa, religioso, como los que se han pues tenido la conversión de servir y seguir a Cristo como catequistas, como misioneros católicos, como predicadores católicos, como laicos consagrados, matrimonios pues consagrados al Señor. Desde muy pequeños, cuántos niños están en la vocación también pues de ser pequeños misioneros, y así adolescentes también que están en la preparación pues de recibir el sacramento de la confirmación. Hay bastantes catequistas también que cada uno de nosotros, cómo estamos siendo fieles servidores o estamos siendo malos servidores, porque el Señor, así conforme nos ha dado esos dones, esa gracia, nos pedirá cuenta, ya sea como médico, como juez, como abogado, como gobernador después de un determinado ciudad o comunidad. Pues no debemos de hacer con esos bienes que el Señor nos ha otorgado en bendiciones, ser pues abusos que al Señor no le agrada, ser pues a los servidores que a quien más se le dio, más se le pedirá. Por eso debemos de estar siempre en oración, pedir al Señor bastante, que si nosotros tenemos una responsabilidad grande como servidores, pedir mucho a Jesucristo que nos ayude, que nos permita ser fieles servidores, perseverar, ya seamos como hijo o hija, padre de familia, como un abogado, como un doctor, como un juez, como un profesor, en lo que nos haya llamado el Señor a servir. No podemos hacer pues de nuestras bendiciones que el Señor nos ha dado, nos ha otorgado en dones, en gracia, pues seamos servidores malos, porque va a venir el día menos esperado que el Señor pues vendrá y nos quitará ese puesto. Y dice bien claro que lo tratará como a los hipócritas, y ahí habrá llanto y desesperación, pues ese llanto y desesperación es el día de nuestro juicio. ¿Cuántos de nosotros en esta pandemia sabemos cuántos seres queridos que han partido de este mundo, y también amistades o personas que no hemos conocido y han partido de este mundo? Todos al final vamos a tener que ir de este mundo terrenal al encuentro del Señor, y el Señor pues es juez de nuestros actos buenos y malos, y nosotros debemos de estar preparados, estar reconciliados con el Señor. El Señor desde siempre ha querido entregar todas sus bendiciones, pero nosotros no paramos en oración, no queremos escuchar la palabra del Señor, no queremos ir a misa, ni tampoco queremos dar tiempo pues al Señor que Él gratuitamente nos ha regalado en bendición nuestra familia, nos ha regalado pues una esposa, un esposo en bendición, nos ha otorgado pues una familia sana, nos ha otorgado un hogar donde vivir cuando muchos de nosotros no lo tenemos al alcance, no tenemos esa disponibilidad de tener esos bienes materiales, pero hay personas humildes en lo poco que tienen, pues son felices, son, como dicen, no tienen un corazón sencillo, no desean avariciosamente, como en estos tiempos mucha gente, mientras más tiene, más quiere. Entonces el Señor conoce lo que hay en nuestro corazón. Debemos de estar en permanente oración, de estar en la gracia del Señor. Ya no estemos pues en riñas, en peleas, en estar engañando
al esposo, a la esposa, engañar a los hijos, abandonándolos, diciéndoles no, que un tiempo voy a ir a trabajar y sin embargo pues están siendo infieles a las esposas, a los esposos y el día que el Señor nos llame nos va a encontrar tal como estamos. Eso tengamos en cuenta, por eso el Señor nos dice bien claro nos dice que estemos atentos, que estemos despiertos, porque Él vendrá, porque no sabemos el día que Él vendrá, el Señor, que permanezcamos despiertos, y permanecer despiertos es estar en constante gracia y en oración, para impedir el asalto de la casa. Es el asalto lo que hay en nuestro corazón. Si el corazón está pues en la gracia de Dios, está en la gracia de la oración, de los sacramentos, pues bendito de mi Padre, dirá el Señor, ven bendito de mi Padre. Porque para eso está el reino de los cielos, para todos los que han cumplido sus enseñanzas del Señor, porque lo han recibido aquí atentos, estando pues en la gracia del Señor, en su palabra, escuchando su palabra, haciendo siempre el bien, no haciendo pues el mal. Estar pues en pecado es estar alejado de la gracia de Dios. Por más que nosotros querramos justificar muchas cosas, es pecado. Lo que es pecado es pecado. No podemos engañar al Señor. Por eso el Señor nos dice bien claro que estemos pues atentos, despiertos, porque el Señor pues a los que están pues con esa luz en su corazón, son personas fieles y prudentes, pues el Señor pues dice bien claro, feliz es el siervo a quien su Señor al venir encuentre tan bien ocupado, siendo un servidor de las enseñanzas del Señor Jesús. Siéntase feliz, siéntase en la gracia. No hay que preocuparse. Cuando confiamos todo en el Señor se siente un Dios alegre, un Dios que siempre ha querido todo el tiempo de nuestra vida entregar todo infinitamente. Y nosotros somos afortunados que el Señor nos ha rescatado en el tiempo de nuestra conversión, y no solamente ahí, tenemos que continuar, perseverar hasta el final de nuestra vida. Pase lo que pase, suceda lo que nuestro Señor Jesús nos concede, pues en los tiempos difíciles, nosotros aceptar su voluntad y perseverar, estar en oración, pedir, agradecer al Señor, porque el día que Él nos llame, pues ¿quién no quiere irse al encuentro del Señor? Ese encuentro santo. Todo cristiano católico debe saber que Jesucristo nos ama, y desde siempre nos ha amado, pero menos nuestro pecado, porque el pecado nos aleja, nos hace apartar de la gracia del Señor, y ese es el mismo maligno que quiere hacernos esclavos y hacernos ciegos de no amar a Jesucristo. Y Jesucristo nos ama y ha hecho que el mal pues esté bajo sus pies, y nada ni nadie pues derrumbará lo que el Señor con amor ha entregado para que nosotros seamos salvos y estemos en esa santidad de su amor, porque Él santifica, porque Él es santo. Él es una gracia santa. Él es el Hijo de Dios Altísimo. Él ha venido a compartirnos todo. Nada se lo ha guardado porque nos ama. Y Él es puro amor y misericordia. Y lo podemos contemplar en el Santísimo. Todo aquel que va al Santísimo, siéntase pues bendecido por el Señor, porque está derramando esas gracias de toda esa bendición santa, porque Jesucristo está ahí, poniendo siempre su mirada misericordiosa para cada uno de nosotros, sus hijos, que amamos, que perseveramos, que somos fieles servidores. Nadie es ajeno. Nadie puede decir que no, el Señor no me ama. El Señor ha derrumbado, ha destruido al pecado por todo su amor santo ahí en la cruz, para salvarnos, redimirnos y fortalecernos a través de su Espíritu Santo, porque somos ante sus ojos lo que Él más ama, como una madre que ama a su hijo, que ama, no permitiría que nada malo le pase,
porque sabe que es su gran tesoro. Y Jesucristo nos dice bien claro que atesoremos las cosas que hacemos con nuestros actos de buena voluntad, con todo nuestro corazón, haciendo siempre nuestra confianza en el Señor, en las pequeñas cosas que hacemos con todo nuestro corazón, al Señor, pues ese se va atesorando ahí en el cielo. Y Jesucristo ama todo de nosotros cuando lo hacemos con todo nuestro amor, con humildad. A pesar que pasemos humillaciones, difamaciones, calumnias, persecuciones, el Señor siempre permanecerá con nosotros. Él nunca nos abandona, nunca nos abandonará. A menos que nosotros lo rechacemos y no querremos nada con el Señor, estaremos pues alejados de la gracia. Y cuando el Señor venga, pues el dueño de la casa, si supiera, dice, a qué hora lo va a asaltar el ladrón, seguramente permanecería despierto. Pero muchas veces no estamos despiertos, estamos muy débiles, estamos alejados del Señor, pero el Señor siempre estará haciendo su luz perenne en nuestro corazón a todo aquel que confía y se guía de la gracia de su amor y persevera hasta el final de los tiempos, pues será salvo. Amén.